La bestia de Juvendal. Cuenta la leyenda que la bestia de Juvendal es un animal parecido a un gran hombre lobo. Hay teorías que creen que se trata de una cruza entre un lobo y otra especie, un animal prehistórico o bien un hombre lobo, quien aterrorizó la región de Juvendal en Francia de 1764 a 1767. Lo más terrorífico de este ser es que en verdad existió, sin embargo, jamás se logró determinar qué era exactamente, ya que sus restos se perdieron durante la Revolución Francesa. El jefe de las tropas enviada por Luis XVI describió que era casi tan grande como su caballo, pero infinitamente más rápida y ágil. Tras tratar de ser abatida a disparos, sintió que las balas no eran capaces de traspasar su piel. Otras descripciones le señalaban como un enorme lobo muy extraño, con el lomo rayado y una línea negra que iba desde su cuello hasta la cola. El color de su cuerpo era rojizo, con una cola muy larga, de gran fuerza y velocidad, y con unas fauces que eran enormes. El 30 de junio de 1764, cobró su primera víctima, quien era una niña de 14 años, Jeanne Boulet, seguida de dos niñas, dos niños y una mujer de 32 años. En un año, provocó decenas de asesinatos. Se dice que arrancaba de un solo bocado la cabeza de las víctimas, lo que puede darnos una idea del tamaño y la fuerza de sus mandíbulas. Luis XVI, alarmado, envió a los dragones, quienes formaban la élite del ejército real. Los esfuerzos de los dragones eran en vano, ya que aparte de tener el peligro de la bestia, los cazarrecompensas, atraídos por el precio que puso por asesinar a la bestia, les tendían varias emboscadas. A pesar de que se lograron cazar varios lobos, las víctimas seguían apareciendo, ya que no se lograba cazar a la bestia verdadera. Algunos expertos, quienes se especializaban en cazar lobos, estaban seguros de que poseía inteligencia humana. Los clérigos, por su parte, aprovecharon la situación y dijeron que la bestia solo atacaba a las jóvenes más lascivas. Los nobles acusaban a los gitanos, puesto que afirmaban que alguna de las bestias de su circo debía haberse escapado. Entre los acusados también se encontró a un terrateniente que había recorrido África con una compañía comercial. Este criaba mástines asilvestrados, lobos, leones y también tigres. A pesar de todo el escándalo, la bestia murió. La leyenda cuenta que fue víctima de una bala de plata, hecha tras fundir una medalla de la Virgen. El monstruo fue llevado ante el rey, para posteriormente ser embalsamado. Se sabe que se hicieron autopsias, y estas señalaban que tenía una estructura canina, pero que no tenía nada que ver con un lobo. Cuentan que los pobladores de Juvendal reposaban plácidamente en sus camas después de su largo día de jornadas pesadas. Sin embargo, la dulce Cosette, de tan solo 12 años, no podía dormir. La luna era hermosa aquel día, la noche era cálida y estaba despejada. Así que sin mediar el pensamiento, salió a dar una caminata nocturna. La bestia de Juvendal volvió a atacar, dijo el panadero por la mañana a su madre, pero Cosette le ignoró por completo. La niña era tan distraída que pisó un gran charco de sangre. Tampoco notó que aquello que saltó no fue un tronco, sino un cuerpo humano. La gran bestia se percató de ella, pero la pequeña era una ilusa, y no lo supo hasta que ya fue demasiado tarde. El gran lobo se abalanzó en ella. Cosette, sin embargo, logró esquivarle cayendo junto al tronco, quien con horror notó que era un cuerpo irreconocible, ya que su cara estaba desgarrada y de su cuello aún goteaba la sangre. La pobre Cosette corrió hasta su casa desesperada. Logró entrar y al abrir la puerta, con horror miró el festín de aquella bestia.
Ya no quedaba rastro alguno de su familia. Solo estaban apilados un montón de cadáveres con el cuello completamente destrozado, del cual salían chorros de sangre que hacían irreconocibles los rostros llenos de terror de aquellos muertos. De improviso, Cosette escuchó una respiración detrás de ella. Tan solo cerró los ojos y dejó que la roja sangre inundara su cuerpo y su aún infante rostro. Al día siguiente, los locales informaron de una familia asesinada y que tan solo hubo una sobreviviente. Desde aquella vez, Cosette suele no dormir en las noches de luna llena y desde entonces, ella es conocida como el terror nocturno por todos y cada uno de los pobladores. El barbero loco y el pastelero. En el siglo XV, un barbero y un pastelero aceptaron colaborar en un mórbido emprendimiento que desarrollaron en una esquina de dos calles que fueron borradas durante la construcción del Hôtel Dieu de París. Al organizarse, dividieron sus funciones. El barbero cortaría la garganta de sus clientes, desmembraría sus cuerpos y enviaría las partes directamente al cocinero. Esto sería a través de una trampa que conectaría a ambos establecimientos. El cocinero se encargaría de cocinar la carne humana para preparar tartas de diferentes tamaños y sabores. Y así lo hicieron. Y cuentan que estas tartas convirtieron a la panadería y pastelería en una de las más buscadas. El negocio les fue viento en popa hasta que sus crímenes fueron descubiertos. Ocurrió que el perro de una de las víctimas olió algo raro y comenzó a ladrar fuertemente, lo que alertó a todos los vecinos. Estos acabaron descubriendo una especie de cava pestilenta, llena de utensilios que habían sido usados para desmembrar los cadáveres. Los dos hombres no tuvieron más remedio que confesar su crimen, y finalmente, después de ello, fueron quemados vivos dentro de jaulas de hierro. Sus supuestos negocios fueron destruidos y hoy en día, en su lugar, se encuentra el garage de los policías motorizados de la ciudad. Todo lo que quedó como vestigio de aquel teatro del horror fue una piedra en el fondo, la cual era utilizada para cortar los cuerpos por el pastelero del horror. La leyenda de la Tarasca. Cuenta la leyenda que en el poblado de Tarascón habitaba una criatura feroz que destrozaba los cultivos y descuartizaba el ganado de los pobladores en esa zona. Por ello, se decía que ese pueblo estaba condenado a la miseria. Un día llegó a los oídos de Tarascón que los siervos de Dios estaban en Aix, incluyendo a Marta, Magdalena y Máximo, quien posteriormente sería obispo de la ciudad, y sin pensarlo, se aventuraron a solicitar la ayuda para derrotar a este terrible monstruo que llamaban Tarasca. Gracias a la fama y a los milagros que giraba en torno a estos visitantes de Aix, Marta, escuchando atenta la devastadora historia, acompañó a los emisarios a su ciudad. A su llegada, los pobladores al ver a esta delicada dama se desanimaron, ya que pensaron cómo podría una mujer sola derrotar a tan poderosa y temible criatura. Sin embargo, pese a la decepción de los lugareños, Marta preguntó dónde se encontraba el destrozador,
y al responderle que vivía en el bosque, se dirigió a paso firme hacia allá, sin algún accesorio de defensa, para desafiar y acabar con el monstruo. Al poco tiempo, se escucharon los rugidos y ruidos estrepitosos, sembrando la culpa en cada habitante de Tarascón, quienes pensaban sobre cómo habían permitido que esa pobre e indefensa mujer luchara sin apoyo contra aquella horripilante bestia. Luego, los sonidos desaparecieron y fueron reemplazados por el avistamiento de Marta, quien portando una cruz en sus manos y en la otra la cinta de su ropaje, la cual ataba a la tarasca completamente derrotada. Ella entregó esta amenaza ya completamente derrotada a los habitantes del pueblo, ya que a la bestia no le quedaba absolutamente nada de fuerza. Por ello, y desde entonces, cada año se celebra en ese pintoresco lugar una fiesta en conmemoración de aquellos fantásticos hechos que allí se vivieron alguna vez.